Si una persona cotiza a seguridad social como dependiente y a la vez como trabajador independiente y presenta una incapacidad de origen laboral por 4 meses, el trabajador tiene derecho a recibir pago doble por concepto de incapacidad. Bien, ya conocemos de sobra la obligación que es liquidar aportes al sistema de seguridad social integral cuando exista que tenemos capacidad de pago para realizar esa contribución al sistema. Mientras no tengamos capacidad de pago como empleados, como independientes o rentistas, en sí aquellos que reciben dinero por los bienes que le sacan fruto, pues entonces si no hacemos parte de ese grupo, entonces hacemos parte del régimen subsidiado, donde por falta de capacidad de pago tenemos aún derecho al servicio en salud, pero sin la obligación de hacer la contribución que hacemos todos aquellos que tenemos obviamente un ingreso mensual. En el evento de que ocurra que una persona tenga ingresos mensuales como empleado, es decir, tiene un contrato laboral, o como independiente porque genera una actividad profesional, una actividad comercial, vende de artículos, es decir, trabaja a cuenta propia. En la medida que nosotros tengamos ese tipo de ingresos, ya sea duales, es decir, como empleado dependiente y como empleado independiente, por diferentes contratos como independientes o por 2 trabajos como tal, como empleado, debemos hacer aportes al sistema de seguridad social integral. En ese mismo sentido, tenemos también que recibir el concepto de pago económica cuando ocurra que deba generarse el auxilio en periodos de incapacidad o de licencias, como bien la norma lo ha estipulado. Estamos en el ejemplo de un empleado y que además es independiente, que obviamente liquida aportes. Sufrió una incapacidad por 4 meses, dice la pregunta, sufrió una incapacidad y quiere saber si puede recibir el pago tanto como independiente o como dependiente frente a la calamidad sufrida, es decir, ante la enfermedad y el periodo en el que se encuentra en periodo de restablecer su salud para modo de poder volver a generar el vínculo laboral o comercial o civil si es independiente. Como esta persona genera obviamente aportes al sistema por las 2 modalidades, el reconocimiento de este tipo de incapacidad tiene una participación de 2 sectores o casi 3 sectores diferentes a los que podríamos inicialmente reclamar como podría ser la EPS. Debe ser claro que si es como empleado, los 2 primeros días los va a reconocer el empleador, ¿bien? Pero si se es obviamente independiente, a partir del primer día la incapacidad la tenemos que tramitar como independiente directamente ante la EPS. Estamos hablando de una enfermedad por riesgo común probablemente. La pregunta no nos está hablando de un accidente laboral ni de una enfermedad laboral, para que pudiéramos entonces estar asistiendo directamente a la aseguradora en riesgos laborales sobre el reconocimiento del pago, sino sobre una incapacidad de 4 meses. Entonces partamos del hecho de que es un origen común. La persona se enfermó o se fracturó estando en alguna actividad deportiva o en su casa bajando las escaleras, lo que hubiese ocurrido, alguna operación, alguna intervención quirúrgica en donde esta persona empezó obviamente un periodo de incapacidad. Entonces, lo primero que debemos pensar es que si se es empleado, la empresa va a tener que obviamente generar el trámite de acuerdo a lo que ha señalado el decreto 019 del 2012 frente al artículo 121 en lo que respecta al trámite que hacen los empleadores para el reconocimiento de estas prestaciones económicas. ¿Por qué? Porque el trabajador, mientras se encuentra en un periodo de incapacidad, en donde además le está demostrando a su empleador que no puede presentarse al cargo porque se encuentra incapacitado, le traslada esa obligación a su empleador para que sea este obviamente el que asuma la responsabilidad de generar el cobro ante la EPS, los trámites de autorización y finalmente en sí cancelarle al trabajador la prestación económica y luego sí solicitar el reembolso ante la EPS. Dirán ustedes, pero es que es una vuelta muy larga, ¿por qué no lo puede hacer directamente el trabajador ante la EPS? Porque recordemos que el aportante del trabajador es su empresa. Entonces es la empresa la que finalmente tiene que acreditar la cuenta bancaria, los trámites de la autorización de la EPS y finalmente establecer los días que le corresponden a la EPS y los porcentajes además cuando quiera que disminuyen si esta persona tiene un valor de remuneración salarial superior a un salario mínimo legal mensual vigente. Me explico.
Para los que no lo conocen, cuando se está en periodo de incapacidad y las prestaciones las debe reconocer la EPS, el valor, cuando sea por origen común en este caso, siempre varía su porcentaje de pago con respecto al ingreso base de cotización que se da según el salario del trabajador. Me explico, este trabajador devenga un salario mínimo, ¿bien? Entonces, sobre ese salario mínimo genera los aportes. Sobre el valor de lo que se está obviamente liquidando es que vamos a determinar lo que esta persona va a percibir por auxilio económico. Entonces la ley ha enseñado que cuando ocurra que esta persona está por origen común en incapacidad, no se le pagará sobre el 100% de su salario, no sobre 2/3 partes de lo que percibe, o 66.67%. Bien, entonces, si hay una excepción, si la persona devenga un salario mínimo legal mensual vigente, va a percibir sobre el 100% de ese salario porque no puede verse menoscabado en su mínimo vital ante el pago de la prestación económica. Entonces la regla general es que si yo devengo un salario mínimo legal mensual vigente, sobre ese salario voy a percibir la prestación o el auxilio económico. Pero si devengo un poco más, si devengo 1.000.000 de pesos, sobre el 1.000.000 de pesos liquidado vamos a sacar el 66.67% sobre lo que respecta a los primeros 90 días de incapacidad. A partir del día 91 va a ser con base en el 50% de lo que percibe ese trabajador. Pero miren que si ya les puse el ejemplo de que esta persona devenga 1.000.000 de pesos y si ese 50% está por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, por lo menos tendrá que ajustarse a lo que equivale un salario mínimo si en este evento, cuando se disminuye el 50%, está afectando su mínimo vital. ¿Entendido? Entonces ya viendo esta información frente al reconocimiento de la prestación, en lo que respecta al porcentaje y lo que tiene que ver por la intervención de la EPS, ella va a pagar para ese trabajador. Estamos solo todavía en la esfera del empleado. Lo que corresponde a los primeros 3 meses, que serían 90 días, sobre el 66.67%, a partir del tercer día, porque ya les expliqué que los 2 primeros días los paga el empleador, hasta el día 90, y a partir del día 91 sobre el 50%, bien, hasta el día 180. 180 días serían 6 meses, pero esta persona tiene una incapacidad de 4 meses. Esto implica que en sí la prestación la va a asumir siempre la EPS porque el periodo es inferior a 180 días, ya que en este caso, ojo, cuando ocurra que la persona supera los 180 días, sería el fondo de pensiones el que asuma la responsabilidad de lo que tiene que ver con el pago del auxilio económico. Entonces, ya los puse en el panorama de lo que es el riesgo común y la intervención desde el punto de vista del contrato laboral. Desde el punto de vista del contrato como independiente o la prestación de servicios de lo que se está liquidando, miren que esta persona está liquidando sobre el 40% de lo que percibe mensualmente. Partamos del hecho de que esta persona recibe 2 millones de pesos mensuales, sobre los 2 millones de pesos no va a pagar los aportes en seguridad social, sino sobre el 40% de lo que serían esos 2 millones de pesos, que serían alrededor de 800.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta esos 800.000 pesos, sobre esa base le va a pagar la EPS lo que corresponde a la prestación económica, en los mismos términos del empleado del contrato laboral. Entonces, ya analizado ese punto del 40% y de lo que recibiría obviamente sobre la base de 800.000 pesos y no de 2 millones como muchas personas asumen, como yo percibo ingresos 2 millones mensuales porque la EPS me está pagando sobre los 800.000 pesos, es decir, debería pagarme sobre los 2 millones porque eso es lo que yo recibo mensualmente. La respuesta es no, porque recuerde que usted va a percibir el pago de la prestación económica con base en el ingreso base de cotización que usted genera hacia el sistema. Así que finalmente, si lo que tienen que reconocerle por la prestación económica, en el mismo ejemplo que hicimos del empleado, está por debajo del salario mínimo, se ajustará a lo que correspondería el salario mínimo en sí para que esta persona no tenga afectado su mínimo vital. Finalmente, ya para darles conclusión al tema, la persona va a percibir las 2 prestaciones como empleado y como independiente, porque sobre esos 2 en sí ingresos, él está generando los aportes al sistema y es deber de obviamente, reconocer la prestación económica por lo recibido y liquidado ante él. ¿Bien?